El 24 de marzo fue un golpe arreglado. A ver. Fue un golpe arreglado. Yo tengo las pruebas, ahora publico un libro. Perón dejó más de 20 palos verdes. ¿Por qué dejó tanta plata ¿Cómo hizo Perón? tanta plata, Perón? Bueno, ¿Era entonces un pedófilo para vos? eso sí, claro. Confeso, le gustaban las nenas, literalmente. Y anduvo con una niña de 14 años, tuvo una causa penal por estupro. Los desaparecidos en Argentina comienzan con Perón, entre el 46 y el 55. En el 46 lo que hubo acá fue un intento de un cuarto Reich. ¿Qué ve del país? Yo lo que veo en el país es un proceso hermosísimo de descomposición del peronismo. Cuando hubo un muerto en la marcha, que lo hubo, fue el peronismo. El peronismo murió, ya está. Lo que hay olor es a descomposición. No es que están oliendo sangre, están oliendo a podridos, se están pudriendo por dentro, están muertos. ¿Lo que queda no es kirchnerismo? Bueno, kirchnerismo y peronismo es lo mismo. En realidad uno es un helado caliente y el otro es un helado, pero son hechos con los mismos ingredientes. Se trata de lo mismo. Por suerte están en descomposición. El peronismo está buscando un muerto. ¿Por qué? Porque ese muerto le sirve para hacer una cangú, un utilitario, ¿no? Y la idea después es atropellarnos con ese muerto. Lo buscaron en la marcha del miércoles y no le salió del todo. Y por eso están tan desesperados. Pero lo que hubo fue no una marcha, sino un intento de golpe de Estado, que no salió. Pará, fue un intento de golpe de Estado. Sí, fue un intento de golpe de Estado, no hay dudas de eso. Y los que fueron, que a mí no me despiertan ninguna piedad, fueron partícipes necesarios para que ese hecho sucediera. Por eso no siento ninguna piedad ni por la vieja, ni por el fotógrafo. Porque, ¿No sentís piedad por el fotógrafo? No, porque los tipos fueron a apoyar un golpe de Estado. A mí no me la podés contar distinta, porque si no me tomás de pelotudo. Te pongo un ejemplo. Si yo de vos te veo en una marcha nazi, ¿no? Te veo en una marcha nazi. Me acerco y te digo, che, pelado, ¿qué haces acá? No, yo vengo acá a reivindicar el saludo romano. Y la esvástica para mí significa energía de acuerdo al sánscrito. Yo te miro y digo, no me toméis por pelotudo, sos nazi. Estás en una marcha reivindicando a Hitler. No venís a reivindicar el saludo romano. No, lo que te quiero contar es que los tipos que fueron, no, lo que fueron a esa marcha, básicamente fueron a acompañar un intento de golpe de Estado que fue anunciado en las redes previamente. Hubo un golpe que no salió. Si la gente va armada al Congreso con la finalidad de meterse, ¿qué es eso desde el punto de vista institucional? ¿Un golpe de Estado? ¿No es el primer golpe de Estado? Obviamente no. El peronismo ya intentó varias veces, pero no es diferente lo que pasó este miércoles con lo que hizo Seineldín en su momento o lo que hicieron los de los movimientos de Todos por la Patria cuando se metieron ahí en el regimiento de la Tablada. Es lo mismo. Fueron a meterse al Congreso porque querían interrumpir un orden constitucional, nada más que no les salió. Nosotros tendríamos que estar preocupados por los 26 policías heridos y reivindicar a Patricia Bullrich, a los policías, porque evitaron un golpe de Estado. Son los héroes que nos salvaron una vez más. Que pobrecitos le ponen el cuerpo a una batalla donde siempre tienen todas para perder, porque en Argentina el trabajo más insalubre es ser policía. Cobran una miseria y después están condenados al oprobio. Dejate de joder. Hay que agradecerles a estos tipos. Nos salvaron de un golpe de Estado. No es joda, lo digo en serio, fue lo que pasó. Vos lo ves a Recalde, sí, de Bermuda, andando en bicicleta, despeinado, que te habla del cine y de la cultura, y que banca a la policía, que dice no siente piedad por esto, y si hay un cambio cultural en la Argentina. No, de verdad, hay un cambio cultural en la Argentina. ¿Sabés por qué no te quieren? Un sector no te quiere. Sí, claro. ¿Sabés por qué no te quieren? Porque ellos no pueden aceptar que una persona con el fist to roll de izquierda, ¿no? Sí, digas todo esto. Por eso no te bancan. Un Marx liberal, parece. Claro, exacto. Por eso no te bancan. Pero es porque se apropiaron de una bandera. Claro, pero a costa de tener esclavos, básicamente es eso. El plan de ellos es, que esto es lo enfermo del asunto. Hablan de una explotación que ellos son los encargados de llevar a la práctica. Porque cuando viene llamémosle un psicobolche o un peronista, hablarme de la explotación, el explotador es él. Él tiene un puesto importante, sin función específica, dentro del Estado, que para que ese puesto exista, tiene que explotar a un montón de gente con impuestos, a los que termina esclavizando. Todo para que él cobre un montón de plata haciendo poco y nada, y un montón de personas se levanten a las 6 de la mañana para trabajar para él. Claro. Es eso, o sea, no hay explotación más grosera que la que está perpetrando el estatal en este momento. Donde pide a gritos, porque estos tipos lo que piden a gritos son que hayan impuestos, que exista un Estado grande para seguir viviendo una vida que a ellos les resulta cómoda y placentera, a costa de un montón de gente que hace posible que él cobre ese sueldo.
O sea, esclavizaron a la sociedad mediante impuestos para pasarla bien. Sí. Los únicos explotadores acá son ellos. No somos nosotros. Por eso me causa gracia cuando te dicen explotador de derecha. No, vos estás generando riqueza para que ese tipo la pase bien. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió que esa es la forma en que tenemos que vivir. Eso es lo disparatado. Y Diego, Basta. ¿es hipocresía o hay gente verdaderamente convencida de otro modelo? Mira, es hipocresía, pero basada en una cuestión de supervivencia. Los tipos no quieren perder una forma de vida porque no saben cómo sobrevivir si se quedan sin ese laburo en el Estado. Lo que está en juego es la supervivencia. Yo entiendo que están desesperados. Entiendo. Pero para. Sí. El laburo en el Estado, una cosa es laburar, otra es ser gnocchi. La gente labura en el Estado. Desde 10 luego, puntos. el Estado Vos no tiene estás que- hablando del tipo, el tipo que tiene un call center, el policía, no estás hablando de eso. Exactamente. Ese es el que le pone el cuerpo O- para que ok, el sí, orden pero el constitucional 70 continúe. Ok. No, Vos ese estás, no. vos estás hablando del gnocchi. Yo estoy hablando del gnocchi que tiene un No, puesto ok. importante sin función específica, que en Argentina está lleno Sí, de no. gente Sí, así, que no sí. quiere perder verdad. esa forma de vida placentera. Y en definitiva, para no perderla, va a insistir con lo mismo. Vos tenés que pagar impuestos para que yo pueda cobrar mi sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué me tenés que esclavizar con impuestos? ¿Qué es eso de que yo tenga que trabajar para vos? No. Venía al universo privado y venía a pelearla como la peleamos todos, que es lo que me pasa con los directores de cine cuando charlamos. No, intentá películas por Sí, afuera. ¿Vos hiciste guita? No me fue mal. No te fue mal. No me fue mal. Hago un cine rentable, la inversión es chica, Sí. también tengo otras cosas en paralelo, pero no me ha ido mal. Ni a mí, ni a mi mujer. ¿Sabes? Trabajo con ella, Sí, hemos tenido ¿sabes una por- pyme, ahora la cerramos hace un par de años, pero Sí. no nos ha ido mal. ¿Sabes por qué te. Sí. Culpa de Milei, la cerraste culpa de Milei. La cerramos por la cuareterna, famosa. ¿Ah, sí? Che, ¿cuándo se cumplen Estamos a 5 días, años? 20 de marzo. 20 de marzo se cumplen 5 años. 5 años, sí. Cinco años. Vamos a hacer un de programa- Alberto Fernández y su video convocando a la Bueno, cuarentena. vamos a hacer un programa especial. Porque Memoria y Verdad y Justicia, por eso. El 24 de marzo fue un golpe arreglado. A ver. Fue un golpe arreglado. Yo tengo las pruebas, ahora publico un libro que se llama Relato Roto, donde voy a poner un mandril y la O arriba del ano de ese mandril, porque conseguí las pruebas definitivas del día en que se negoció el golpe de Estado. Se negoció 3 meses antes exactamente, en Navidad, es decir, en la previa Navidad, el 24 de diciembre, en un ¿Quiénes lo negociaron? almuerzo que hubo en Casa Rosada entre Isabel, Agosti, Macera, que era peronista, y Videla. Porque ¿Y López Isabel Rega? se sentía, no estaba López Rega. Isabel se sentía sobrepasada y quería renunciar. Que ya les venía pidiendo eso. Por eso no hubo un solo tiro y por eso ella los esperó vestidita de punta en blanco a las 2 de la mañana. Fue el golpe, perdóname, Sí. en Casa Rosada, cuando ella dormía en la Quinta de Olivos. ¿A nadie le hizo ruido eso? Una mina que dormía en la Quinta de Olivos porque tenía miedo de que la mataran, por eso mandó a construir un murallón. Ese día los esperó en Casa Rosada y la fueron a buscar a las 2 de la mañana. ¿Y vos decís que arregló su salida a España? Arregló absolutamente todo. ¿Sabes lo que le pasó a Isabel? Que los milicos no controlaban de toda la justicia. Y la justicia se la tenía jurada porque el peronismo desarmó el Camarón y mataron a un juez del Camarón, al juez Quiroga. Entonces, Isabel no termina presa por el golpe. Eso es una gran mentira que instaló el kirchnerismo, peronismo, como le gusta a ella diferenciarlos. Sí. En realidad, Isabel va en cana por la famosa causa del cheque solidario, por afanar. Dejó la huella de los dedos pegadas y la huella de los pies pegada. Dejó todo porque agarró una guita que era de una cruzada solidaria y se la giró a una cuenta a su nombre. ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque la familia de Eva Duarte le estaba reclamando parte de la guita que Perón le había dejado. Perón dejó más de 20 palos verdes. ¿Por qué dejó tanta plata ¿Cómo hizo Perón? tanta plata, Perón? Bueno, cuando Perón viene... Pará, a la- interesante. ¿Cómo hizo Esto tanta sí. guita Perón? Cuando Perón viene a la Argentina tiene un problema y decide solucionarlo. Para cuando vuelve de Puerta de Hierro, del Sí, del sí, cuando exilio. vuelve y termina ganando las elecciones, primero lo manda a Cámpora como, digamos... La primavera camporista, Sí, los mascarón 3 de meses. proa para que haga todo el laburo sucio, ahora te cuento eso. Pero hay una cosa hermosísima que pasa en la Argentina. En el año 55, cuando Perón huye, la justicia... Es terrible. La es terrible. justicia... Pará, ¿huye o un golpe de Estado? No, huye. Y te voy a decir por qué, porque fue una pelea entre peronistas. Es Fue una pelea tremendo. entre peronistas. Peronistas se pelearon con peronistas y Perón se va. Perón tenía 2 socios, la iglesia y los sindicatos. Se pelea con... No, hay un sector de la Fuerza Armada. Bueno, sí, obvio, pero digo, se pelea con la iglesia y con los sindicatos básicamente por 2 motivos. Con los sindicatos por la altísima inflación, porque Perón fue el primero en empezar a emitir a gran escala y eso le termina explotando a él. Y con la iglesia porque andaba con una nena de 14 años y quería casarse con la pendeja y se la pasaba agarchando minas en la UES. Real, él y sus amigos. La UES es la Unión de Estudiantes Secundarios. Exactamente, que la arman, ¿sabes para qué? Para castinear nenas. Se la arma en su momento el secretario de Cultura, Méndez de San Martín, le dice, yo te voy a levantar de este estado depresivo en el que te encontrás, que no era tal, para que estés más contento con la vida. Y como a él le gustaban las nenas, de cuerpo chiquitito,
Básicamente el arma la es para eso, para que él las pueda castañear. Pues bien, la iglesia le dice... Tremendo lo que está diciendo. Es real. Y él... Pero pará. Estas son pruebas que tengo, salen en este libro igual. ¿El libro ya cuándo lo Vox publicás? Populi. Esto lo publico ahora en abril. Sale en la Feria del Libro. Lo ¿Y interesante... contás todo esto en ese libro? Claro, obvio. ¿Y cómo se llama He ese llegado llegados a los Rivas, ella se llamaba Nérida y de Rivas, la pendeja de 14, donde tengo unos detalles escabrosos. Pero que para termino ella- ¿Cuántos años escribiendo en el estuviste libro. recolectando esta información? ¿Cómo? Durante 20 años casi. 20 años. 20 años. En el medio hice otras cosas, pero en la medida que fui contando información, pero me la fui ¿cómo tenés guardando, terminé prueba de- armando un pero ¿Y libro. una tenés- película de esto harías, perdón, Esteban? ¿Cómo? ¿Harías una película de esto? Hice una película, con esta entre historia? comillas, que se llama Martín Reboira Lynch, La papa en la boca, donde salí a investigar por qué la gente de la aristocracia empezó a hablar con la papa en la boca, y eso me llevó a Perón, porque esa papa en la boca tiene que ver con Perón, aunque te parezca increíble. Antes la chetada no hablaba así, y descubrí por qué empezó a hablar así. Para la ahora me chetada. lo contás, pero Pero me- bueno, me estoy Pará, yendo. pará, La voy a no, ver, pero la voy a es ver. Bueno, pará, te superinteresante. cuento. Entonces está Perón. Pero pará, ¿cómo tenés prueba de lo de esta nena? Porque ¿Te lo contó ella? Ella misma lo dijo, está en las crónicas de aquel entonces, conseguí los diarios. Pero acá viene lo más interesante, y te cierro después este tema. Sí. Cuando Perón en el 55 huye. En un momento van a ver los bienes que tenía Perón. Entonces se encuentran con que Perón tenía un avión propio, una lancha, más de 200 motonetas, 2 edificios, lingotes de oro, lingotes de plata, 3 departamentos, un auto y después tenía otros autos más de colección. Entonces le dicen, general, queremos saber cómo con su sueldo de presidente usted tiene todo esto. Ya estaba en el exilio él. Él manda un abogado y el abogado dice por Perón, dice Perón que todos esos bienes se los regalaron. Igual es un delito, una dádiva no la puede recibir un presidente, es un delito. No pudo demostrar el origen lícito de esos fondos, motivo por el cual la justicia le confisca todos los bienes. Cuando viene en el 73 Perón acá, le ordena, ya con mayoría en ambas cámaras, a sus senadores y diputados, que dicten un decreto de ley para que el Estado le restituya los bienes que Perón había robado. ¿Por qué digo que había robado? Porque Perón no pudo demostrar el origen lícito de los mismos. Se los restituyen en forma de guita en efectivo, porque los edificios ya estaban a nombre de otras Sí, los personas autos, y demás. imagino, también. Claro. Y esa guita Perón la saca fuera del país, la manda al Credit Suisse. Cuando se entera la familia Duarte de esto, le salta la yugular a Isabel. Le dicen, che, escúchame, Isabel, te vas a quedar con muchísima plata y no la estás compartiendo, y es de ambas partes. Entonces Isabel le dice, yo les voy a dar la mitad, que eran más o menos 20 palos verdes. ¿Qué hace Isabel? Hay una cruzada solidaria. Esto tengo el expediente además en la causa judicial. Incluso ella misma después salió a decirlo, que es interesantísimo esto, ¿no? Hay una cruzada solidaria para, salir a buscar guita para gente que la estaba pasando mal a partir del proceso hiperinflacionario que está viviendo la Argentina con Celestino Rodrigo, Cafiero, Tremendo. Mondelli, etcétera. Entonces, cuando juntó mucha plata, se da cuenta que puede usar parte de esa plata para dársela a la familia Duarte. Y la transfirió directamente. Y no sacar la guita de Suiza. Claro. Se la transfirió a una cuenta. Ella lo dice y lo dice después su secretario de prensa. Es hermoso. O sea, dice, no, robé, pero porque yo quería resolver una situación personal con la familia Duarte. Y hay pruebas diarios de todo la eso. época. Pero tengo los diarios. pero puse los SIC sacado de los diarios. Increíble. En Argentina, lo que pasa es que no se va a las hemerotecas. Ahí está todo, absolutamente todo. Bueno, ¿sabes todo. qué? Y está el romance entre Perón y Nérida y de Rivas. Ese es otro capítulo. ¿Perón era entonces un pedófilo para vos? Eso sí, claro. Confeso, le gustaban las nenas, literalmente. Y anduvo con una niña de 14 años, tuvo una causa penal por estupro. Tuvo una causa penal. Yo Tuvo la una causa tengo. penal por estupro. Sí, claro, él tuvo una causa penal por estupro y por enriquecimiento ilícito. Es peronismo explícito una vez más. ¿Perón fue fascista? Obvio. ¿Fue fascista por qué? Porque ¿Por cerró qué? cientos de medios opositores, expropió a aquellos que pudo expropiar. Y no solo eso, Perón fue el primero en armar grupos de choques que se dedicaron a perseguir a aquellas personas que pensaban distinto para asesinarlas, encarcelarlas o desaparecerlas. Los desaparecidos en Argentina comienzan con Perón, entre el ¿Cómo, 46 y el cómo? 55. Perón ¿Quién, armó... por ejemplo? Y tenés muchos casos. Yo tengo la lista completa que en su momento elaboró la Liga de los Derechos del Hombre, que fue como decirte la CONADEP de estos años, donde tomó nota de cada caso y hubo muertos, desaparecidos y torturados por el Estado y encarcelados. Yo tengo los apellidos ahí Siempre guardados. cuento un caso muy conocido para nuestros pagos. Yo soy de La Plata. Sí.
la movilización del 17 de octubre, que fue para pedir la liberación del coronel Perón, como todo el mundo sabe, la llevan adelante básicamente sindicalistas, ¿no? Sí. Y uno de los gremios más fuertes era el gremio de los trabajadores de la carne. Exactamente. Esos fueron los que lo ponen en el poder a Perón. Exacto, surge de Berisso. Berisso es algo así como una capital del peronismo, gran ciudad Berisso, capital provincial del inmigrante, donde estaba el Armour y el Swift, donde había básicamente trabajadores de la carne, eran dos frigoríficos gigantescos. Y ahí hay un líder de izquierda, por supuesto, llamado Cipriano Reyes. Vos lo conocés muy bien la historia. Cipriano Reyes acompaña a pedir la liberación de Perón, le da la mano a Perón. ¿Qué terminó pasando con Cipriano Reyes? En Cana. En Cana y con... Terminó en Cana y perseguido. Pará. Y con torturas atroces, lo hicieron mierda. El pobre tipo creo que hasta quedó estéril. Terminó hecho pelota porque Perón se lo quiso sacar encima porque era un competidor. Sí, exactamente. Cipriano Reyes era un tipo de la izquierda, los gremios eran de izquierda. Cipriano Reyes falleció en el año 98, por ahí búsquenmelo. Yo tuve la oportunidad de 2001, ahí está. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y hablar con él. La barbaridad que te hablaba de Perón es tremenda. Y fue el tipo que movilizó a los trabajadores de la carne para pedir la liberación. Para llevarlo a Perón al poder Lo y expliqué encima mal. su partido después fue proscripto porque él formaba parte del Exacto. Partido Laborista. Exactamente. Cuando te dicen que Cristina está proscripta, el único partido político que proscribió a otros partidos fue el peronismo, que proscribió el laborismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le generaba competencia, necesitaba sacarse de encima a la gente que le hacía sombra. Perón fue un perverso que le hizo un gran daño a este país, que hoy seguimos pagando, lamentablemente. ¿Por qué hoy cuestiones tan tangibles como las que estás contando se niegan? Porque la negación es una tradición peronista. Porque en realidad todo lo que te dicen ellos a vos es lo que ellos son. Es una proyección, si querés, Rosiquia dice lo mismo. Psiquiátrica. Pero es real, Psicológica. como te dicen, son negacionistas porque ellos lo son. Sos fascista. Para que entiendan, ellos fueron los que inventaron la táctica de desaparición de personas y de robo de bebés, porque no arrancó en el 76. Esto arrancó en el 74 y en el 73. El robo de bebés en el 74, en el 73 la táctica de desaparición y asesinato de personas que no estaban de acuerdo con el régimen. Cuando podían haber resuelto las cosas de otra manera, porque Lanús en eso fue mucho más vivo, armó un camarón, los tenía todos enjaulados y no había quilombos, pero lo liberó para matarlo por afuera, porque el objetivo fue ese. Lo pone primero a Cámpora como mascarón de prueba para que hiciera el laburo sucio, no le salió y termina él asumiendo. Porque lo que hizo muy inteligente Perón es que describan primero el movimiento y después a mí. ¿Por qué? Pues necesitaba poner un títere que hiciera el laburo sucio. ¿Cuál era el laburo sucio? Achicar el Estado y matarlos por afuera del Estado. Esta es la realidad. Sí, a ver. Por eso tenés un Ezeiza que te lo explica con claridad. El Yo regreso llegué a de la Perón. causa judicial de Ezeiza. Y en Ezeiza los que declararon ¿Quién ante era lo sede malo? judicial, que era el juez Pablo Peralta Calvo, le decían... Todos los que declararon, no, nosotros recibimos órdenes directamente de España, de Perón. Nosotros teníamos la orden de custodiar el acto y que las fuerzas del Estado no intervinieran. Es decir, Para ese que se fue voten entre ellos. no solo eso. Yo creo- Es pregunta, no es aseguración. no, esto es real. Lo que Perón decide de afuera es, yo necesito a estos tipos asustarlos para que no me jodan mientras gobierno. Pará, frena. Asustarlos son los que estaban abajo del palco. Exactamente. No los que estaban arriba. No los que estaban arriba. Ok. Perón ya había tomado partido si el palco Ok. se lo dio Ok. a su grupo de tareas, es decir, a Osinde. Entonces la decisión que toma Perón en ese momento desde España es que no intervengan las fuerzas del Estado, es decir, ama un grupo parapolicial para que se encargue de impartir justicia. ¿La AAA después o la misma AAA? Era la AAA, llamaban en ese momento Alianza Antiimperialista Argentina. Exacto. Después se llamó Alianza Anticomunista Argentina. Le cambia el nombre Perón el 8 de octubre del 73. Pero ahora te cuento por qué pasó eso. Pero en ese momento, el 20 de junio del 73, Perón, cuando manda a su grupo parapolicial a custodiar el acto, el tipo tiene en la cabeza lo siguiente, porque aparte él actuaba de esa manera, ya había actuado así entre el 46 y el 55. Yo a estos tipos tengo que asustarlos. Voy a cargarme un par, voy a desaparecer un par, voy a torturar un par. ¿Qué pasó? La izquierda no entendió el mensaje y duplicó el mensaje, ¿no? Pero duplicó la apuesta. Entonces ahí se armó el quilombo grande. Pero lo que voy es, Perón ordena eso desde España. Esto está declarado ante sede judicial en la famosa causa de Ezeiza, que después el peronismo decretó el olvido. Y el plan que tenía era asustarlos. Lo que pasó es que se le fue de las manos el asunto. Pero ahí empieza la táctica de desaparición y asesinato de personas, donde ya estaba interviniendo el ejército, porque Perón tenía muchos militares retirados dentro de su AAA, Alianza Antiimperialista Argentina, que después cambió el nombre. Y de hecho, cuando le cambia el nombre, suma 500 soldados más. Perón asciende a Videla, ¿no? Perón asciende a Videla el 26 de diciembre de 1973 como jefe del ejército, lo pone. Y a Macera lo nombra como jefe de la Armada un 6 de diciembre de 1973. ¿Por qué los nombra? Necesitaba una pata legal que lo acompañara en el proceso de, llamémosle,
desaparición y asesinato de esos militantes que seguían Qué desafiándolo. loco porque un sector del peronismo, no todo, un Sí. sector del peronismo parangona a Milei con el Falcon Verde. Sí. El Falcon Verde lo pone en la calle Perón. Sí. Lo pone en la calle Perón. Esto es lo que hay que entender. ¿Quién puso Falcon Verde? Claro, Perón fue el que empezó a combatir a esos díscolos que no entendían que tenían que adaptarse al nuevo proceso democrático con los Falcon Verde. Básicamente dijo, yo los voy a combatir por afuera porque no creo en la básicamente justicia. eran montoneros. Básicamente eran montoneros, también tenías Saler, tenías distintas facciones que querían adueñarse del poder. Pon un punto ahí, porque hay muchos Sí. pibes jóvenes que te siguen, te escuchan. Sos un tipo muy convocante, siempre lo digo. No, de verdad, lo hablaba ayer con Tan convocante que estamos batiendo récord hoy, así que debajo de Esteban, dale OK Sí. para que a ver si decidimos que vuelva alguna otra Por vez. eso siempre te invito a mi programa en La Nación también. Gracias, querido, la paso muy bien con vos. Gracias. En serio, Digo, lo sabes. querido, mucha gente no sabe quién fue Cámpora. Sí. No sé si no sabe, a ver, perdón, no trato de boludo a nadie, pero la Cámpora se ha transformado en una agrupación mística para un sector de la ciudadanía que viene a poner en valor al tío Cámpora. Sí. ¿Quién fue Cámpora? Cámpora básicamente fue un tipo que a Perón le garantizaba no perder el poder porque no tenía personalidad. Era un odontólogo Claro. Era un sumiso que hizo todo lo que Perón le ¿Era pidió. un títere o un líder? No, era claramente un títere que, te voy a decir algo, cuando Perón se pelea con él y lo recibe en Puerta de Hierro con jogging en lugar de recibirlo con smoking cuando Cámpora le va a entregar el bastón Ahí está presidencial, Cámpora. Perón le dice a Cámpora, usted es un títere de muchos guantes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le quería decir el general era que en realidad era un títere de guante de muchas manos. Porque era muy manejable Cámpora, lo podía manejar cualquiera. Era un tipo sin personalidad, era una hoja en blanco. Cualquiera podía escribir algo sobre lo que se le ocurriera en ese momento y el tipo te lo iba a repetir porque no tenía ni capacidad de liderazgo ni nada para dar y por eso Perón lo elige porque necesitaba un tipo que en definitiva le pusiera la cara a las cosas que había que hacer, que básicamente eran dos. Achicar el Estado Y liberar presos. liberar presos para matarlos por afuera. Sí. Porque eso es lo que nunca se contó. El plan siempre fue ese. Perón sabía que no los iba a poder controlar desde el Estado, pero como en su gobierno había podido controlar a la izquierda por fuera del Estado, volvió a hacer lo mismo. Nada más que esta vez se le fue de las manos el tema y él estaba más viejo. Sí, para hacer una analogía, Sí. sí, si me permiten y si es válida. Cámpora fue un ser dañino o siniestro. Yo diría dañino, muy dañino para la historia argentina. Vos me dirás siniestro, no sé. ¿Y hay un parangón con la Cámpora de ahora o no? ¿Se entiende dónde voy o no? Sí, claro. Yo creo que fue un tipo súper dañino, ¿no? Sí, siguen haciendo daño porque salen caros. Porque el problema de fondo es que encima tenemos que bancarlos. La Cámpora es dañina. Claro que es dañina, pero porque es una fuerza estatal que tenemos que seguir sosteniendo con nuestros impuestos. Encima son pelotudos caros, porque si ni siquiera tuvieran un costo, bueno, uno los toleraría sin enfurecerse, pero salen caros. El problema es que nos salen carísimos estos tipos. Sí. Entonces, ahí está el verdadero daño, en que hay que mantenerlos. Y Argentina está pobre porque tenemos que mantener a un montón de gente que no sirve para nada. Qué cantidad de mensajes que hay. Sí, muchísimo. Mucha gente dejás? te banca. Si ahora voy con... Sí, mira, bueno, ahí tenés la Cámpora, que seguramente va a marchar el 24. Sí, claro, está bien, pero para sostener una ficción que ya es insostenible, Sí. porque fue un golpe arreglado. Te voy a decir algo, la dictadura fue peronismo por los mismos medios. ¿Cómo? La dictadura fue peronismo por los mismos medios, fue una dictadura, como ellos les gusta llamarla, cívico, yo le agrego eclesiástica y peronista, porque el verdadero cerebro O sea, de la no fue dictadura... cívico-militar, fue cívico, Eclesiástica y peronista. ¿Por qué? Porque el verdadero cerebro de la dictadura fue Macera, que era peronista. De hecho, Isabel lo elige a Macera en 1983 como compañero de fórmula de Luder. Y se olvidan de ese detalle, o mejor dicho, todo el tiempo Sí, hacen fuerza para olvidarse de eso, porque Macera era peronista. Por eso pasa es que ellos nunca te van a hablar de Macera, siempre te van a hablar de Videla. Porque saben que Macera era de ellos. Claro. Era de ellos. Luder Vittel fue la fórmula presidencial. Por del eso 83. Vittel estaba muy enojado con Isabel porque quería meter a Macera al lado de Luder. Y quería Macera la estaba... amnistía. Y quería la amnistía. Obvio. No quería jugar a los Porque militares. trabajaron juntos, fueron socios en el exterminio, por fuera del Estado. Pero esto está demostrado no por mí, por la justicia. Vos agarrás los fallos judiciales de que condena
al Poder Ejecutivo presidido por Perón y Isabel por los hechos acaecidos entre el 73 y 76 son copy-paste de lo que pasó entre el 76 y 83. Claro. Porque Videla y el peronista Macera fueron juzgados por menos de 1000 casos. Para los miles de casos restantes fue culpado y responsabilizado su Poder Ejecutivo. Análogo caso con Perón y con Isabel. Te quería hacer una, Ahí voy, pregunta. Sole, ahí voy. Poné la foto al aire, por favor, esa que te acaba de Sí. pasar. Hoy se cumplen 17 años del atentado a la Embajada de Israel. 33 años Sí. del atentado a la Embajada de Israel. Hay un acto 2:30 de la tarde, el acto central, Arroyo y Suipacha, donde estaba. ¿El peronismo fue antisemita? Hecho impune, perdón, Carlito. Hecho impune, claro, Hecho, claro. hecho impune. Buena pregunta. Cada mirada tiene una historia. Exacto. Cada historia merece Gran ser pregunta, contada. Carlito. ¿El peronismo era y es antisemita? En el 46 lo que hubo acá fue un intento de un cuarto Reich. Era la fantasía que tenían los nazis. Encontraban en la Patagonia los paisajes europeos. Por eso fantasearon con la posibilidad de que se diera acá un cuarto Reich. Y por eso, mirá cómo el nazismo caló hondo en Argentina, que en el 55, cuando tienen todos los elementos para sacarse definitiva de encima a Perón, no lo hacen porque en un punto, así como te conté que fue una pelea entre peronistas y por eso Perón termina huyendo, dentro de esos peronistas tenías a muchos nazis. Y a Perón tenían más que pruebas suficientes como para encarcelarlo de por vida porque había acá recibido a los nazis a cambio de guita y los había protegido. Porque la fantasía de los nazis era que en Argentina sucediera un cuarto Reich. Sí, Y encontraron en Perón la posibilidad de que eso sucediera. El mundo fue cambiando y al final esa oportunidad, por suerte, no se dio. Sí. Pero básicamente recibió a los nazis porque el plan de Perón era que en Argentina, porque había leído mal el mundo, renaciera ese imperio germánico que había gracias a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, a ver, pero la fantasía estaba, ¿eh? Para un minuto. Mucha gente escribe del Graf Pi. No Sí. está vinculado con esto que está diciendo Diego, excepto que vos tengas otra mirada. El Graf Pi fue un buque acorazado de bolsillo, se llamaba, que luego del Tratado de Versalles, que dejó a los alemanes sin posibilidad de armarse, Sí. hicieron buques muy pequeños y muy ágiles y terminó hundido en la costa uruguaya. Pero no tiene que ver con eso que está diciendo, pues... No, acá llegaron, sí, submarinos con un montón sí, de... pero- Vino hasta el número 2. El Sí, número sí, 1 está no está bien, aprobado. pero para- Yo creo que vino el número pero 1. ¿Sí? el Graf Pi es en los albores de la Segunda Guerra. ¿Cómo? ¿Vos El decís Graf que- Pi. Y nosotros estábamos hablando del final de la Segunda De la Guerra. Segunda Guerra Mundial. En la cual Perón asiló a Eichmann, Kurtank, entre otros, ¿no? Pero ¿Vos si el decís que el secretario uno ta- y privado el de uno Perón, también, Rudy decís vos? Ulloa, era el hijo de uno de los banqueros de Hitler. ¿Cómo? El secretario privado de Perón era el hijo de uno de los banqueros de Hitler. Me va a venir el apellido, no, Rudy Ulloa, no me confundí con Kirchnerista, no, que era exacto. testaferro de Te Néstor y quería de corregir, Cristina. Rodolfo Freude, ahí está, no me salía. Freude. El famoso Freude. Rodolfo Freude era el hijo de Luis Freude, que era uno de los que había financiado políticamente a Hitler en Alemania. Y Luis Freude tuvo un pedido de parte de las autoridades europeas para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial, y Perón lo protegió para que no lo pudieran A extraditar. ver, que si no- Y el hijo fue su secretario privado. Y es más, la oficina de migraciones funcionaba en Casa Rosada. Perón Che. estaba al tanto de cada nazi que ingresaba a la Argentina. Es brutal, es para hacer 4 programas enteros con Diego. Perdón si a veces soy un poco desordenado, tengo mucha información. Bueno, te y casi se perdonamos. me mezcla Espera, a en la propósito de cabeza. lo que te preguntaba Sol sobre el libro, tenemos que ir cerrando, tenemos que hacer No, el y paso. última. Dale. ¿Qué es ser antiperonista? Bien, buena pregunta. Hermoso. ¿Es hermoso ser antiperonista o la sí, pregunta sí, es es buena? hermoso ser antiperonista. ¿Cómo? Es hermoso ser antiperonista porque es ubicarse en el lado correcto de la vida. Si yo te repreguntara a vos, ¿qué es ser antinazi? Me dirías más o menos lo mismo, Sí, porque sin el duda. antiperonismo y el antinazismo van de la mano, así como van de la mano el nazismo y el peronismo. Fue un movimiento fascista que en Argentina triunfó porque fue un fascismo light. Si hubiera tenido el nivel de violencia y de maldad que tuvo en la Europa de Mussolini o en la Europa de Hitler, no hubiera perdurado como movimiento político. Lo que pasa es que fue un poquito más suave y eso hizo que terminara teniendo la posibilidad de sobrevivir. Pero
no fue el cáncer de la Argentina, el peronismo fue el Kaiser de la Argentina. Fue el Kaiser de la Argentina. Diego, ¿cómo se llama? Que a propósito de lo que te preguntaba Sol, y con esto cierro. Otro día hablamos de la historia del Graf Pi, historia que me apasiona. Otro día hablamos. ¿Cómo se llama el libro y cuándo lo presentás? El libro se llama Relato Roto, lo presento en la Feria del Libro y me despido con esta canción. A ver. Relato roto de relato, con esa facha, ¿a dónde vas? Buscando un hueso, ya no está más el Estado, papá. Nunca podido, querido. Gracias, de verdad. Eso es lo que les pasa ahora. Gracias, de Están verdad. como locos porque tienen abstinencia. Tienen abstinencia de saqueo. Están desesperados. No pueden estar en una clínica de rehabilitación de adictos al saqueo. Se escaparon y están ahora haciendo daño porque necesitan drogarse con el saqueo. Viven de esa droga, del Acá algunos saqueo. sí, zapato roto, sí, obvio. Che, Diego, querido, gracias por tu audacia. No, por favor. Gracias por Muchas tu gracias. coherencia y siempre por la Por buena favor. onda para hablar con nosotros. La Es un seguimos, placer, obviamente. es un La placer seguimos. y ya- Cuidado la bicicleta, no te la hayan afanado, ¿no? No, nunca pasa nada, por suerte. No porque obviamente me protejo, no, la dejo muy bien atada y en lugares donde sé que no pueden llegar. Dieguito, gracias de verdad. A Diego, vos, Diego Muchas Recalde gracias. la rompe realmente. Mucha Un gente- éxito, un Sí. éxito. Suscríbete, dale like y activa campana si sos un verdadero libertario.